principio agradecerles a Abraham en nombre de la revista y a Gastón y a Marcela en nombre del CELS la invitación a escribir. Yo tenía un desafío grande porque, como decía Abraham cuando leía mi currículum, mi reseña, yo trabajo con procesos de movilización contemporánea, sean sindicales o territoriales, y digamos un poco como la tarea que me encomendaron tenía que ver con el rol del sindicalismo en los derechos humanos, lo cual era una pregunta compleja porque era un periodo, si uno pensaba inmediatamente, cuestiones de delitos de lesa humanidad, de dictadura, no era mi tema, mi periodo. Pero además cuando me puse a buscar, a ver quién había escrito algo sobre eso, no había nada. Y entonces entré como en pánico y dije, bueno, algo tiene que pasar, por lo cual esté esta falta de qué significaba que un actor que había sido víctima de la dictadura militar, porque cuando uno ve los datos de CONADEP, claramente los trabajadores fue el colectivo más perseguido. Hubo además una estrategia de fuerte disciplinamiento de la dictadura militar a los sindicatos y sin embargo ese tema estaba ausente. Es decir, era un sector que uno podía ubicar del lado de las víctimas, pero outsider del problema de los derechos humanos. Y entonces me puse a buscar datos y entonces lo que hice fue como una reconstrucción histórica, no sé qué tan minuciosa por la búsqueda de datos, pero sí lo que encontré fue como dos hitos. Uno que tenía que ver con cómo se había originado el problema de los derechos humanos en la dictadura. Y hay una primera cosa que me llamó la atención había muchos dirigentes sindicales que no habían sido encarcelados, que eran jóvenes, que empezaron a participar de la PDH, es decir, que no era una cosa tan conocida. De hecho, me puse a buscar en los listados de la PDH y a reconocer nombres de dirigentes sindicales, y había sectores desde los 25 con Ubaldini hasta lo que después va a ser Anusate en los 80 con ATE. Y entonces ahí lo que uno veía era una transversalidad al interior del sindicalismo y rompiendo esta clásica división entre la derecha y la izquierda peronista, vinculado a, cómo podía pensarse. Y ahí lo que se ve es como un parate, que a mí me parece que es importante volver a revisitarlo, que es la transición democrática. Porque cuando Alfonsín denuncia el pacto sindical militar, lo que hace es trazar una frontera no solo con el pasado, sino con aquellos actores que no estaban autorizados a opinar de determinados temas. Y los sindicalistas quedaron del lado de aquellos que habían tenido responsabilidad en los crímenes de la dictadura, pero que además negociaban con los militares el pacto de silencio. Y entonces no solo pesaba sobre ellos un pasado trágico, sino que además su presente era nefasto. Entonces, claramente no podían tener un lugar de decisión en eso. Y esto además se da en paralelo a otro proceso, que para mí son paralelos hasta el 95, que es cómo surge el movimiento de derechos humanos, donde aparece, si bien estaba la PDH, el resto de los organismos eran de víctimas o de familiares de víctimas. Y entonces había un componente que algunos académicos llaman como de sangre, ¿no? De un pacto de sangre y de mucha legitimidad sobre familiares directos, sobre la causa de los derechos humanos, donde los sindicalistas tampoco quedaban involucrados o comprometidos desde ese lugar. Pero además había una cuestión que desde el radicalismo había una imposición ciertamente liberal, ¿no? Que un poco se reactiva, recientemente, no solo con el PRO en el gobierno, pero sí, con todo el ciclo antikirchnerista, de un vocabulario moral liberal, que tenía que ver con despolitizar a los desaparecidos. Entonces, ni siquiera los sindicalistas que habían sido víctimas de la dictadura tenían una voz para decir ahí. Y este fenómeno, esta denuncia del pacto civil-militar y este desdibujamiento de la posición política de los detenidos desaparecidos,
lo que a mi entender genera, más como hipótesis que como conjetura ya aseverada, es que genera como cierto paralelismo entre el movimiento obrero y el movimiento de derechos humanos hasta el 95. Y esto no quiere decir que en las leyes de impunidad o contra los indultos no haya habido participación sindical, sino que sus trayectorias, el abordaje de sus problemáticas y sus agendas fueron por caminos paralelos. Sin embargo, hay tres hechos entre el 95 y el 96. Una, la entrevista que Horacio Berbisky le hace a Adolfo Silingo sobre los vuelos de la muerte, que eso marca claramente una ruptura, digamos, y reactiva la agenda de derechos humanos. La otra cuestión es la emergencia de la organización Hijos, que si bien en Capital Federal era de hijos de detenidos desaparecidos, de presos políticos, de exiliados o de fusilados, en algunas regionales del interior eran de población abierta, es decir, es el primer organismo de derechos humanos que agrupa, digamos, por lo menos tempranamente, a familiares de víctimas y a contemporáneos de su generación política no afectados directamente. Y la otra cuestión me parece que es la emergencia o la organización del espacio Memoria, Verdad y Justicia en el 95 para organizar los actos conmemorativos por los 20 años del golpe en 1996. Y lo que uno ve cuando ve cuáles son las organizaciones que participaron de ese espacio Memoria, Verdad y Justicia, está la CTA, por ejemplo. ¿No? Está la CTA orgánicamente, no ya solo algunos dirigentes, sino que está la CTA orgánicamente, y esto empieza a ampliar qué se piensa por el movimiento de derechos humanos y la agenda. Y estas tres cuestiones, y una cosa que yo insisto y que yo lo llamé, digamos, muy coloquialmente una marca generacional, pero uno lo que puede ver de los primeros militantes, de los primeros integrantes de los organismos de derechos humanos en los 80, eran mujeres que se organizaban a partir de la desaparición de su vida, pero la mayoría no tenía una biografía política. Y esto en Hijos es bastante distinto. Había muchos de esos integrantes que tenían militancias previas o que tenían militancias simultáneas en la universidad o en un sindicato y en Hijos, o en un partido de izquierda y en Hijos, o en CTA y en Hijos. Y esto lo que hace es empezar a generar una densidad de esas transiciones entre distintos espacios políticos y que moldea de un modo distinto la generación. Y acá hay un primer cambio respecto de cómo algunos sindicatos empiezan a participar. Pero no solo CTA, sino que hay un primer vínculo que para mí va a tener un impacto significativo en 2004, que es con la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, que ya en ese momento, digamos, su secretario general era Julio Piumato, donde muchos integrantes de Hijos eran estudiantes de abogacía o trabajaban en el Poder Judicial y eran parte de lo que llamaba la JJ, que era la juventud del sindicato, y entonces ya cuando se reactivan los juicios por la verdad, y cuando se van a reactivar, digamos, los posjuicios post-2003, ahí hay un vínculo entre Hijos y el sindicato de justicia, de judiciales, donde, por ejemplo, en cada actividad en tribunales, empleados o militantes del sindicato bajaban banderas por verdad y justicia desde el edificio de justicia. Y esto generaba una suerte de espejo entre la calle y no necesariamente el Poder Judicial, pero cierta grieta al interior del Poder Judicial que para mí también reactivaba otro tipo de cosas. Y el otro, digamos, en otra temporalidad, pero también me parece que en este marco de esta marca generacional, hay dos procesos al interior de CGT que para mí permiten pensar en que hay una ampliación de la agenda y de que hay actores que fueron outsiders pero que se están involucrando en la temática pero con otra perspectiva, que es, por un lado, la creación de la Secretaría de Derechos Humanos en 2004, que está presidida por Piumato, y que tiene un trabajo desconocido, pero muy interesante en relación con OIT de trabajo esclavo, ¿no? Y con la Alameda por talleres clandestinos, y todo eso en un marco, en un frame de derechos humanos, de ampliación de agenda, pero que permite renovar determinados temas.
y no necesariamente para claudicar o para cerrar el problema de lesa humanidad, pero sí para pensar que el Estado no solo no debe matar a sus ciudadanos, sino que además está comprometido con la garantía de otro tipo de derechos, en principio con garantizar que no haya explotación laboral ni de trabajo infantil. Y la otra cuestión que me parece significativa es el surgimiento de la juventud sindical en 2009, que es un caso que yo sí estudié de cerca, cuando el 24 de marzo de 2010 la juventud sindical participa orgánicamente de la marcha y junto, digamos, ante la Secretaría de Derechos Humanos y Judiciales ponía una bandera. Lo que pasa es que el impacto de haber visto a generaciones de trabajadores que no vivieron la dictadura, que además en muchas oportunidades era su primera experiencia laboral y su primera experiencia política, en la marcha del 24 de marzo, terminaba de cerrar una discusión acerca del, a mi entender, ¿no?, del rol del sindicalismo durante la dictadura y marcaba un posicionamiento de una nueva generación a favor de los derechos humanos y en esa discusión en vínculo concreto con organismos de derechos humanos y principalmente con hijos. Y me parece que acá, digamos, quiero, digamos, retomar dos cosas que dijeron los compañeros que participaron antes. Un poco me parece que esta ampliación y este entrecruzamiento de caminos entre el movimiento de derechos humanos y de actores sindicales le hace bien, digamos, renueva, digamos, y corta con esta endogamia que tienen los organismos históricos, lo que llamamos los organismos históricos, pero que además permite ampliar la agenda, ¿no? Porque si no, digamos, pareciera que solamente, digamos, y esto en preocupación también con lo que vos y Gastón y Verónica mencionaban de la posición del PRO, pero también, digamos, respecto de esta avanzada neoliberal del Fondo Monetario y de una abrumadora represión de la protesta, no solo la criminalización, sino de la represión en los territorios, que va desde, digamos, el montaje nefasto que hizo Jorge Lanata del Polaquito en un comedor del MTE en Lanús, de ahí, digamos, hasta Santiago Maldonado, todos los matices represivos los están implementando todos, digamos, de una manera muy eficaz. Y entonces en esto me parece que la única posibilidad de crear, digamos, algún tipo en principio de resistencia, pero también como algún tipo de respuesta organizada, tiene que ver con poder construir una agenda, pero que esa agenda tiene que ser transversal, en términos de las pertenencias políticas partidarias que participan, y en esto me parece que no alcanza solamente con pensar esto, que el Estado no te tiene que desaparecer. Ahí me parece que, digamos, todo el proceso de articulación que se da en torno a la desaparición de Santiago Maldonado y todo este desconocimiento de cómo el cuerpo apareció tanto tiempo después, pero lo que uno veía en las marchas es que, digamos, y en los pronunciamientos públicos, es que había una posición transversal respecto de ciertos derechos y de cómo ampliar garantías en un marco de represión, pero también de ajuste y de quita de derechos, ¿no? Hay avance, digamos, lo de femicidio, digamos, el femicidio no, lo de la despenalización del aborto, la mediación va en un sentido contrario a todo esto, pero cuando uno mira el mapa político, la verdad que sí es refractario a los movimientos populares de represión y también de quita de derechos. Y en ese sentido me parece que hay que aprender, digamos, esto que vos decías, me parecía interesante, estas transacciones entre el pasado y el presente. Lo que hay que aprender justamente es cómo construir una agenda plural donde muchos actores puedan sentirse comprometidos justamente para evitar repetir estos paralelismos entre movimientos que lo que hacen es terminar potenciando el poder político represivo y de crisis. Gracias.